Y este tercer bloque del programa es el espacio para que los partidos políticos de los que hemos venido hablando le den su mensaje a usted sobre cuáles son sus propuestas y cómo pretenden llevarlas a cabo. Invitamos al Partido Liberación Nacional, pero nos indicaron que nadie podría acompañarnos en su representación. Y por parte del Partido Acción Ciudadana está con nosotros Erika Álvarez, ella es asesora en el tema de discapacidad de este partido. Bienvenida, Erika. Muy buenos días y muy buenas tardes, digo, y muchas gracias por invitarme. A usted las gracias por acompañarnos. Erika, vamos a ver un sondeo que hicimos con algunas personas adultas mayores sobre sus necesidades y al volver tratamos de responder cuáles son las propuestas, ¿verdad?, del Partido Acción Ciudadana en estos temas. De acuerdo. Salud, educación y fuente de ingresos son las principales exigencias del colectivo adulto mayor a la futura presidencia del país. Bueno, en el trabajo, que ya a uno a cierta edad ya no le dan trabajo a uno. Y la educación un poquillo como esta, que es una actividad buenísima. Necesitamos que el adulto mayor se le dé importancia en lo que es salud, muy importante la salud. Estas peticiones buscan denunciar las deficiencias en derechos y servicios básicos de las personas adultas mayores en Costa Rica. Sabemos que hay situaciones muy delicadas a nivel de las pensiones, a nivel de la salud y sobre todo en cuanto a la generación de ingresos para las personas adultas mayores. Aunque existan varias demandas, muchos cuestionan cómo se cumplirán dichas propuestas en materia de derechos del colectivo adulto mayor. Bueno, en realidad no ocupamos más leyes, ocupamos que las personas que aplican las leyes estén conscientes que esta población requiere un trato especial. De repente proponer mejorar la calidad de vida de la población es algo muy bonito, pero ¿cómo lo va a hacer, verdad? O sea, ¿qué políticas públicas va a proponer, verdad? ¿Qué programas de atención social va a proponer? Estas son algunas de las inquietudes del colectivo adulto mayor acerca de la futura presidencia. La decisión está en cada costarricense frente a la segunda ronda electoral del próximo 6 de abril. En Nexos hablamos de los temas que más le interesan. Veíamos, Erika, algunas de las inquietudes principales que tiene la población adulta mayor con respecto a qué va a hacer el próximo gobierno de la República, ¿verdad?, para mejorar la calidad de vida de este colectivo. Uno de los temas que más preocupa no solo a la población adulta mayor, sino al resto de los costarricenses es, de aquí al 2025 se va a triplicar la cantidad de adultos mayores que va a haber en el país. ¿Cuál es la propuesta concreta del PAC para que ese envejecimiento poblacional no nos cobre la factura, ¿verdad?, pensando en que habrá menos personas que estén trabajando, que estén económicamente activas, ¿verdad? ¿Cómo el país va a reaccionar y irse preparando para este cambio? Bueno, el país tiene que pensar varias cosas, digamos, en la valoración de que es una población que cada vez más adulto mayor que jóvenes, ¿verdad?, una inversión de la pirámide. Tenemos que tener claro que no podemos pensar en políticas que tengamos que empezar a resolver en el 2025, ¿verdad? Efectivamente, hay políticas a largo plazo que tienen que permitir que las personas no solo lleguen a una adultez mayor mucho más digna, digamos, sino que también sea en todas las condiciones de salud, en todas las condiciones de inclusión social, de desarrollo, que le permitan vivir una vida no solo más longeva, sino una vida mejor, ¿verdad? Hemos hecho esfuerzos por que suba la expectativa de vida, sin embargo, no hemos hecho cosas paralelas para lograr que esta gente viva con dignidad. Entonces, efectivamente, hay todo un tema que tiene que ver con el tema de pensiones, ¿verdad? Que podamos reforzar el sistema de pensiones, que sea un sistema de pensiones que funcione a la larga, que no esté quebrado en unos pocos años y que impida que muchas de las personas que en unos años serán adultos mayores tengan acceso a una pensión. La pensión, desde el punto de vista en que se ha aplicado en este país, desde un sistema solidario y universal, permite que pese a que las personas no estén cotizando, tengan acceso a una pensión. Igual nuestra SABA ha sido solidario a la hora de generar pensiones por un régimen no contributivo. Entonces, en realidad lo que hay que hacer es sostener fuertemente el sistema financiero de pensiones de la Caja para que la Caja pueda darle cobertura a esta población, que estas pensiones sean acordes a la realidad y que permitan una vida digna. Entonces, por ahí estaría un tema a atender, el tema de pensiones. En ese mismo tema, Erika, de pensiones, en el bloque anterior hablamos con doña Grace Fernández, ella es adulta mayor y es parte del más de 40% de adultos mayores que en Costa Rica no acceden a una pensión. Si ahorita que hay menos adultos mayores, ¿verdad?, con respecto a la población más joven,
hay 4 de cada 10 adultos mayores sin pensión, ¿cómo podremos lograr ese fortalecimiento del sistema de pensiones que usted habla, ¿verdad? ¿Cuáles son esos planes y esas acciones en concreto que el PAC propone para que este sistema de pensiones, que ya está un poco quebrado, ¿verdad?, que ya está tambaleante, pueda llegar a sostener esa triplicación de la población adulta mayor de aquí al 2025? Bueno, de hecho, uno de los compromisos del PAC, en los 10 compromisos que el PAC hace con la ciudadanía, es fortalecer el sistema de del seguro de salud y del seguro de pensiones. En realidad, tiene que generarse, digamos, una movilidad o una inversión a través del sistema de seguro de pensiones que permita un crecimiento que no se base solamente en el aporte de los contribuyentes, sino que se pueda invertir inclusive a nivel nacional en cosas rentables que puedan hacer crecer ese fondo, ¿verdad? Eso sería de una u otra manera continuar con un sistema solidario que aporte al sistema de pensiones para poder darle pensión a muchos adultos que ya no van a estar trabajando y cotizando. Eso es un tema. El tema del sistema de régimen no contributivo es otro. El régimen no contributivo no se financia con la contribución de los asegurados, sino que se financia a través de FODESAF. Entonces, ¿qué implica esto? Un fortalecimiento necesariamente de los programas sociales. De los programas sociales, no solo para poder generar, digamos, subsidios estatales como las pensiones, sino también para poder generar en el resto de la población subsidios que permitan aumentar el crecimiento económico en las poblaciones que todavía pueden, digamos, están trabajando, están inmersos dentro del mercado laboral, que de alguna forma le retribuyen a través del sistema de seguros recursos al Estado. Entonces es como anclar, ¿verdad? Entonces sería de alguna manera que el joven trabajador contribuya más para ir engrosando ese capital del y no solo que contribuya más, es que quizá hoy hay contribuciones que no llegan a donde tienen que llegar, ¿verdad? Lamentablemente tenemos un proceso de corrupción de nuestros sistemas de recaudación, digamos, por ejemplo, de los seguros obligatorios, ¿verdad? Que hay una evasión terrible, que hay muchos patronos que no pagan y eso debilita a la caja y debilita el sistema de pensiones. Entonces, no es que paguen más, es que se pague lo que hay que pagar y que los que tienen que pagar paguen, ¿verdad? Eso es un tema. El otro es fortalecer el servicio, digamos, todo lo que es IMAS, FODESAF, para que sea sostenible, porque ahorita son programas que tienen una debilidad tan grande que los presupuestos que llegan ahí, a la gente le dan con respecto al presupuesto que haya. En el momento que el presupuesto se agota, se acaban las asistencias, ¿verdad? Entonces pasaba lo que pasaba hace un tiempo, que le decían a la gente, no, va a tener que esperarse que se muera un adulto mayor que tiene pensión para que la deje para usted poder dársela, lo cual es absolutamente perverso e inaceptable. Entonces, el tema tiene que ver no solo con fortalecer pensiones, sino con fortalecer en los sistemas de inversión social que tenga el Estado y de dónde van a salir los recursos para esto. Para esto tenemos que tener varias cosas. Un mejor cobro en el tema de la caja, ¿verdad? Para el tema de pensiones, del régimen de invalidez, vejez y muerte, y un mejor cobro también de impuestos del Estado, una mejor recaudación fiscal para poder alimentar los programas sociales. Otro tema muy importante para la población adulta mayor y para quienes nos vayamos acercando también a esta etapa es procurar un envejecimiento activo. No es solo que yo tenga una pensión y que esté saludable, es en qué voy a invertir el tiempo cuando yo me pensione, ¿verdad? Que sea de verdad un júbilo, ¿verdad? La jubilación y no pensionarme y quedarme en la casa sin otras actividades en las cuales desarrollarme. Históricamente, ante la pobreza en la que muchos adultos mayores viven, actualmente 1 de cada 3, nos hemos de repente centrado en generar condiciones básicas para esta población, pero debemos también pensar en ir más allá y generar espacios donde se pueda continuar con la educación en esta etapa y donde podamos recrearnos. ¿Cuáles serían también esas propuestas a nivel de un envejecimiento activo también desde el Partido Acción Ciudadana? Desde ahí hay que valorar dos cosas. Uno es que las personas adultas mayores deben ser productivos y deben poder trabajar en el tiempo que así lo deseen, digamos, y deben tener derecho a que el tiempo después de la jubilación, para quienes tienen esa posibilidad, porque hay gente que nunca trabajó, digamos, en el sistema remunerado y no obtienen nunca una pensión, también es una población muy importante, amas de casa, demás que son adultas mayores y que nunca van a tener pensión, ¿verdad? Porque esa es parte de la realidad. Y también gente que ha trabajado muchísimo en otros ámbitos, pero que sí han recibido remuneración. Entonces, toda esta población tiene que tener el derecho de seguir activa hasta donde quiera. Hay un problema en el Estado y se presenta tanto en población adulta mayor como en población con discapacidad. Y es que el Estado tiende a hacer políticas segregadas y entonces crea una política nacional de educación, ¿verdad?, que deja por fuera
al adulto mayor, a la persona con discapacidad, a las personas en territorios indígenas, a ciertos sectores de mujeres. Y entonces, mientras sigamos pensando en un Estado segregado que tiene que ir generando remiendos o tapando los huequitos que de repente dejó porque las políticas no fueron bien pensadas, ¿verdad? Entonces, el PAC propone la construcción de políticas inclusivas, tanto en materia de empleo como en materia de educación, propone una política de desarrollo inclusivo con una perspectiva de discapacidad y adulto mayor específicamente porque son de las poblaciones más excluidas en este momento en la sociedad, que permita un desarrollo a lo largo de la vida de las personas, tanto en el ámbito cultural, de educación, de empleo, de salud, como en todos los demás ámbitos, ¿verdad? Vamos a ver un sondeo que hicimos con población con discapacidad sobre esas necesidades que también ellos desean que el Partido Acción Ciudadana responda de alguna manera cómo los plantearía. Vamos a ver el video. Las personas con discapacidad y sus necesidades deben ser una prioridad para el próximo gobierno. Salimos a preguntarle a esta población qué le pediría al próximo presidente. Que quien esté gobernando nuestro país deje de lado políticas de lástima, de asistencia social y comiencen a enfocar las políticas de las instituciones de gobierno en la inclusión social de las personas con discapacidad, desde la educación, desde el empleo, en la salud, la cultura, la recreación y demás temas a los cuales también tenemos derecho como personas con discapacidad. Yo creo que debería de ser una de las cosas más obvias, ¿verdad? Que es implementar a la persona con discapacidad e insertarla a la sociedad. Creo que eso es una de las fases que el gobierno debería de tomar más en cuenta. Que las personas con discapacidad sean ellas las que toman sus decisiones, no personas sin discapacidad que vengan aquí a tomar las decisiones que ellos no están en esa condición, que los tomen en cuenta a la hora de toma de decisiones. Del 10% de la población que representan las personas con discapacidad, poco más del 30% realiza alguna labor remunerada. ¿Qué le queda debiendo esta nueva administración a este sector? Nosotros lo económico, no tenemos empleo, nadie nos contrata. Nadie nos da la oportunidad, la mayoría de personas con discapacidad tienen su estudio y no hay empleo. ¿Por qué? Porque lo ven a uno, nada más, como siempre dice uno, le ven a uno la figura, pero no le ven el conocimiento que uno tiene, la preparación. Entonces nosotros queremos que el gobierno vele por toda esa población con discapacidad. Pues les pediría que apoyen a ayudar a esta inclusión que hasta el momento no ha sido una inclusión real, que ha sido una inclusión a medias, donde se ha visto a la persona con autismo desde una perspectiva muy diferente, que ayuden a que en realidad se dé la ley 7600 y que apoyen pues todos los programas que nosotros presentamos sobre la discapacidad. Creo que lo primero que tiene que hacer es adaptar las instituciones del Estado a lo que dice la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Si lo hace, esto funcionaría y caminaría muy rápido. Estas son las voces de una población históricamente invisibilizada, que le exigen a su futuro presidente una nueva oportunidad. Quisiera que el nuevo gobierno fuera un gobierno sincero, valiente, porque Costa Rica es un gran país. Continuamos con Erika Álvarez, representante del Partido Acción Ciudadana. Erika, veíamos algunas de las peticiones principales del colectivo con discapacidad. Usted forma parte, ¿verdad?, de este grupo de población. El tema que tal vez es trascendental, ¿verdad?, y une a todos otros derivados temas es la educación. Hablábamos en el primer bloque con representantes del Consejo de Rehabilitación y ellos mencionaban el tema de un plan general de educación que tuviera la inclusión como columna vertebral y no fuera un apartado, educación para personas con discapacidad. ¿Cómo plantea el PAC este acceso a la educación real en las diferentes zonas del país y para las condiciones ¿verdad?, muy diversas que puede tener una persona con discapacidad? Bueno, prioritariamente tenemos que regresar a esa misma visión, ¿verdad? No podemos seguir generando políticas segregadas solo para población con discapacidad que al final no tienen el presupuesto ni el apoyo en la toma de decisiones ni de nada del resto del gobierno. Decir que en primer lugar para el PAC el tema de la discapacidad es un tema prioritario,
razón por la cual inclusive doña Ana Elena Chacón, madre de una persona con discapacidad intelectual y activista del movimiento de discapacidad, está en el rol de vicepresidencia de la República, ¿verdad? Además, muchas personas con discapacidad colaborando en diferentes niveles y en diferentes temas dentro del partido. Para nosotros es un tema prioritario. Y si tenemos algo claro, lo que han dicho las personas acá, la política de educación, concretamente, no puede ser una política de educación general y una para discapacidad. Tiene que ser una política nacional de educación inclusiva que involucre a todas las personas. Eso tiene varias situaciones. Una es que tenemos que trabajar muchísimo desde la niñez, desde las primeras etapas de la infancia, en el tema de discapacidad. Por ejemplo, en el tema LESCO no puede seguir siendo solo un tema de personas sordas, porque mientras ese tema será solo un tema de personas sordas, las personas sordas no van a tener con quién comunicarse. El LESCO debería ser un idioma bilingüe en algunos centros educativos a nivel nacional, que les permita a las familias de niños sordos, por ejemplo, involucrar en el proceso educativo del ESCO a otros niños de su familia, a chiquitos del barrio, a vecinos, que permitan que ese niño pueda hablar en el ESCO con los demás chiquitos y pueda ser parte del resto de la sociedad. Mientras, por ejemplo, estoy usándolo solo como ejemplo, el ESCO sigue siendo un tema aparte de educación especial, solo el niño sordo habla el ESCO. Y eso lo va a seguir excluyendo para siempre. Entonces, nunca estaríamos... ¿El PAC propone que sea para todo el estudiantado? ¿O cómo que lo sea, harían? por lo menos que existan algunos centros educativos a nivel nacional que tengan el LESCO como, o sea, que es una escuela bilingüe español-LESCO. Por lo menos en algunas etapas que permita este nivel de inserción de la persona sorda. Por supuesto, digamos que no es fácil decir que todo el Sistema Nacional de Educación va a estar con el LESCO transversalizado, pero que sí esté en la política nacional la visualización, uno, de que el ESCO no es educación especial, de que las personas sordas en lo general tienen derecho al acceso a la misma educación que los demás y que debe haber oportunidades de centros educativos, al menos a nivel regional, que puedan darle la oportunidad a un chico sordo, digamos, de estudiar en una escuela inclusiva, que tenga ya el ESCO como variable. Y así para todo el otro tipo, las otras discapacidades. Discapacidad intelectual, por ejemplo. Hay niños con síndrome de Down, por ejemplo, que pueden accesar a la educación regular y formal y llevar toda su trayectoria y graduarse de la educación secundaria igual que lo hace cualquier otra persona. Hay niños que tienen una condición particular que requieren de un tipo de educación más especializada, que atienda más su condición particular, pero esto no implica que tengamos que excluir de nuevo, ¿verdad? Sino que debe haber centros educativos inclusivos que tengan la posibilidad de atender a ambos tipos de población en un mismo entorno, ¿verdad? Sin abandonar las necesidades particulares. Un tema muy importante es el empleo, porque es necesario esta reforma al sistema educativo, pero hay personas ya adultas que de repente ya difícilmente puedan accesar a un sistema educativo o que necesitan más bien es trabajar. Por una parte, población con discapacidad, con preparación académica, con experiencia, que podría, ¿verdad?, desempeñarse en un puesto laboral y no es contratada a razón de su discapacidad, y por otra parte, un grueso porcentaje de personas adultas mayores, de personas con discapacidad más bien, que no tienen una formación académica que les permita, ¿verdad?, obtener trabajos de calidad. ¿Cómo van a atender a esos dos grupos, particularmente porque el acceso al trabajo es muy reducido para población con discapacidad? Aquí hay una conexión necesariamente entre educación y empleo. Lo que pasa es que una vez que se agota la educación formal, ya sea en el proceso de educación regular o en el sistema, digamos, de los prevocacionales, que son lo que tenemos ahora en la educación de secundaria, la gente queda guindando, ¿verdad? Hay una edad de los 18 a los 21 en los que no hay opciones laborales, es decir, en la época en la que todo el resto de la sociedad está metiéndose a la universidad a estudiar y a capacitarse para prepararse profesionalmente para el empleo o técnicamente para el empleo, la gente con discapacidad se tiene que quedar en la casa, porque después lo que llega es una opción de centros de los CAIPAD, digamos, de atención integral para personas adultas con discapacidad, que tienen un tipo de educación que a miles de esfuerzos las ONGs han venido tratando de abrir, ¿verdad?, con súper reducidos recursos del MEP, que hacen que la gente no pase más bien de ir ahí como un tema de terapia y no como un tema realmente de preparación para el empleo. PAC, entonces, que no sea una uno, cuestión de la atención de adultos con discapacidad en materia de capacitación técnica y de educación superior tiene que ser un tema del Estado. No podemos seguir diciéndole a los CAIPADs, a las ONGs que tienen un CAIPAD, que atiendan ellos a esa población. Es un tema de Estado y por lo tanto el Estado debe resolver la infraestructura, el recurso educativo, los profesores y demás cosas para que puedan las personas accesar a una capacitación que les permita luego el empleo, ¿verdad? Hay un tema muy importante que está en la propuesta del PAC, que es la generación de microcréditos, por ejemplo, para el desarrollo de emprendedurismo de personas con discapacidad, que resuelve una parte del empleo. El emprendedurismo no puede ser yo te doy tanta plata para
que hagas un proyecto. Yo te doy, yo te capacito y yo te superviso para que tu proyecto sea exitoso. Entonces, eso es algo de lo que estamos planteando. Estamos hablando en materia de empleo también de teletrabajo, estamos hablando de exigir el cumplimiento de la ley 8862 para garantizar que el 5% de toda plaza vacante, no solo nuevas plazas, sino de toda plaza vacante en el sector público sea reservada para que concursen personas con discapacidad, y eso es un poco resolviendo el tema estrictamente laboral. Pero previo a eso, el tema de la capacitación hay que resolverlo fundamentalmente desde la educación para poder generar más condiciones de empleo. Erika, lastimosamente tenemos poco tiempo y hay muchos temas que las personas con discapacidad de repente siguen cuestionándose sobre las propuestas del Partido Acción Ciudadana. ¿Dónde pueden contactarse con el partido, recibir asesoría? De repente, si no han visitado su comunidad o si tienen preguntas específicas que no han podido evacuar, ¿cómo pueden comunicarse con el Partido Acción Ciudadana? Bueno, en la página de luisguillermo.cr está la propuesta de PAC en general. Estamos trabajando también una propuesta de cómo es que vemos cada uno de los 10 compromisos que tiene la propuesta del Plan Rescate con toda la ciudadanía, cómo se refleja cada uno de esos puntos en la población con discapacidad. Esperamos que esta próxima semana ya pueda estar en la página, pero además de eso nos pueden llamar, o sea, nos pueden contactar a la sede central del partido, el 2281-2727, ahí le pueden dar referencias de nuestros teléfonos, de las personas que les podamos asesorar, y sí garantizarles que sin ir al detalle, porque podemos durar toda la mañana aquí conversando sobre la propuesta, el PAC quiere un país inclusivo, el PAC quiere un país con una perspectiva de desarrollo inclusivo que no vea a la discapacidad, ni al adulto mayor, ni a los indígenas como políticas segregadas y excluyentes, sino que consideren que son parte íntegra de nuestra comunidad y que por lo tanto toda política tiene que tenerlos en la visibilidad. Y para eso vamos a estar ahí personas, y para eso está la gente, la sociedad civil, para que ejerzan la presión desde el primer día de gobierno para que esas cosas se logren. Así es, y también invitar a la gente, este es un espacio de comunicación que también toma en cuenta todas las opiniones que tengan, y nosotros también seremos vigilantes de que todas estas propuestas, si llega a la presidencia del Partido Acción Ciudadana, se concreten. Muchas gracias, Erika, por esta información y por habernos acompañado. Con mucho gusto, para eso estamos.